Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este libro del Apocalipsis que estamos estudiando en el capítulo 16. Comenzaremos entonces a leer desde el versículo 7 en adelante. Estamos tratando entonces los años de la gran tribulación, ese periodo que está pronto a venir, pronto a comenzar, ni bien acontezca sobre la faz de la tierra el arrebatamiento, la venida de Cristo, que estamos a las puertas de que Cristo Jesús venga a buscar a los creyentes. Entonces desapareceremos de la tierra y automáticamente el espíritu diabólico tomará engaño sobre todos los habitantes de la tierra, haciéndoles creer que han venido cualquier tipo de engaño, desde los encuentros cercanos del tercer tipo a lo que sea, para engañar a las almas por esa falta de personas que hubieron sobre la faz de la tierra. Los muy menos, por supuesto, porque son pocos los que se salvan, como el Señor enseña. Pero entonces decíamos que en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, versículo 7, dice la palabra de Dios: y oí a otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto estábamos haciendo referencia en la audición anterior, de que Dios es justo, que parece que fueran castigos tremendos, que lo son, pero Dios es justo porque precisamente le ha dado al hombre la posibilidad de arrepentimiento, lo cual no lo ha hecho, y en sus grandes masas han ido como un caldo de cultivo haciendo crecer la olla y el hervor para subir ese olor hacia arriba de pecado y de maldad de los hombres, para que Dios, dándole tiempo al tiempo y obrando como Dios hace todas las cosas perfectamente en su debido tiempo, entonces se manifiesta el juicio de Dios. Por supuesto, dándole la oportunidad al ser humano para que se arrepienta de sus pecados y crea en el único que lo puede salvar, en Cristo Jesús, como su único y suficiente Salvador. Por eso Dios, como dice acá, el Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos, verdaderos, no como los juzgados humanos, estos son verdaderos y justos. El 8 dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre esta plaga, y no se arrepintieron para darle gloria. Es importante tener en cuenta que en ese profundo dolor de ser quemado por la copa que el ángel derrama sobre el sol y caen los ultravioleta directos, ya algunas experiencias se van viendo con la falta del ozono, de cómo el sol castiga de una manera sobrenatural los lugares donde quema, ¿verdad? Pero esto va a ser muy superior, y van a ser quemados. Y lo curioso de lo que dice aquí la palabra de Dios, que los hombres no se arrepintieron y blasfemaron el nombre, que justamente el nombre del Señor, que tiene potestad sobre estas plagas. Blasfeman el nombre del único que los puede librar, porque ya su corazón está entenebrecido, su corazón está endurecido por los engaños diabólicos. Entonces, en vez de arrepentirse, no se arrepienten, le dan de punta y para adelante, y es una figura de lo que ya estamos viviendo, de cómo el ser humano no se arrepiente a pesar de ver todas las cosas que suceden, y a veces le suceden cosas a cada uno en particular, cosas de las negativas, cosas que uno las tiene que sufrir, y ahí es donde la persona o endurece el corazón y se enoja contra Dios y lo juzga, y entonces se forma una caparazón dura formada por el diablo y sus engaños, y no se arrepiente y se endurece el corazón, o se arrepiente y cree y dice: Señor, ten piedad de mí, como decían aquellos que venían a Jesús, como dijo la mujer aquella cananea que le pedía que tuviera misericordia del hijo porque estaban demoniados. Y el Señor todavía la humilló más, porque le dijo: no es digno de tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Como quien dice, la trató de perra, ¿verdad? Haciendo una diferencia entre la enseñanza que provenía del pueblo de Israel, dada por Dios, y lo que aprendían los cananeos, dada por los idólatras, por los ídolos.
Y la mujer se humilló más y todavía le dice, sí, pero los perros vienen y comen aún de las migajas que tiran sus amos. ¿Ven? Se humilló más la mujer y el Señor le dice, hija, grande es tu fe. El Señor la bendijo, ve, será que fuera entonces la liberó, porque esa mujer se humilló, que el Señor la estaba, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, judeando. No, el Espíritu de Dios nos trae a nosotros ese trabajo que solo Él lo puede hacer para que nos humillemos, para que nos arrepintamos, para que Dios pueda obrar en nosotros ese cambio necesario. Sigo con el libro del Apocalipsis, que dice entonces en el versículo 10 y 11, dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas y no se arrepintieron de sus obras. Ahí llegó entonces a la silla donde está todo el clero de Satanás, donde está la bestia, donde está el falso profeta, donde están los que están dirigiendo todo este mundo para una batalla al final, en donde el Señor los ha de derrotar y donde hicieron traer sobre la tierra tan grandes plagas. Pero llegó hasta allí, dice que se hizo un lugar tenebroso, se mordían de dolor. Llegó hasta allí el juicio ahora que hay tantas cuevas de tanta gente impía que ni se les ve la cara, no se sabe ni quiénes son, pero los que son los grandes siervos del diablo para hacer ocasionar tanta aflicción en la tierra. Y eso no se ven. Algunos se ven, pero otros no se ven. Están muy escondidos en sus guaridas, en sus búnker, en su tanto dinero que tienen acumulado allí, pero que no los va a poder salvar. Como dice la palabra, ni su oro ni su plata lo librarán el día de la ira de Jehová. Porque se les acerca el día. Y por eso el diablo está furioso sabiendo que le queda poco tiempo, obrando todo lo que obra y todo lo que ves alrededor y toda la injusticia que se ve que Dios la permite. Dios la está permitiendo porque los tiempos ya se van cerrando. Entonces vemos aquí que entonces las plagas llegan hasta la silla donde están los siervos principales de Satanás. Y el verso 12 dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Ahí tenemos entonces que comienza por aquella zona donde precisamente había comenzado toda la historia del ser humano. Por aquella zona donde está Irak ahora, río Éufrates, se va a secar allí. Por una acción del hombre, los turcos hicieron una represa allí, en donde le han dejado la mitad del caudal al río Éufrates. Es un río no muy ancho, pero sí un río muy, muy bravo en su curso y en su caudal. Pero como hicieron una represa allá arriba que le han dejado a esa nación de Irak, allá en el sur, con poca agua, ¿no? Pero ahora no tiene nada que ver con esto, sino que eso será una acción de Dios del cual mandará secar al río Éufrates y comienza entonces los juicios por aquellas regiones. Queríamos decir también, hermanos, que todo esto que se está dando de como violencia en los corazones de los hombres es porque se les cauteriza la conciencia, se les va como entenebreciendo de tal forma que les da lo mismo. Mira, hay tantas religiones, hay tantos que predican esto, uno de una manera, otro de otra. Total, yo le doy de punta y para adelante. Pero van perdiendo el sentido de la conciencia. Efesios 4:19, el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. La conciencia se va cauterizando y empiezan a hacer cada vez cosas más malas, más malas, más malas, sin ningún remordimiento de nada, aprobada por todas las autoridades de casi todas las naciones del mundo, enseñadas todavía, enseñándolas en las escuelas a los niños, donde les hacen perder precisamente el sentido de la conciencia ya cuando son niños, enseñándoles la depravación. Y entonces se va multiplicando la maldad de esa manera y el hombre va perdiendo la conciencia, ¿verdad?
el estado de conciencia. Nosotros, como bien sabemos, el ser humano tiene 5 sentidos, que son, bueno, vista, gusto, oído, tacto, olfato, pero la palabra de Dios le agrega el sexto sentido, que es precisamente el sentido de la conciencia, que todo ser humano lo tiene. Por eso debemos nosotros, cada uno, yo debo de venir para que mi conciencia sea enternecida, al revés, por la palabra de Dios, para poder escuchar el susurro del Espíritu de Dios que a través de su palabra me va exhortando, me va librando, me va limpiando, me va apartando de todas las cosas de este mundo, el cual se corrompe cada día más, preparándome para el día que no se tarda de la venida de Cristo. ¿Cómo lo debes hacer vos? Y si nunca creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, hoy es el día de echar mano a vida eterna, de que Dios ponga esa conciencia en tu corazón, decirle al Señor, como dijo aquella justamente mujer sirofenisa, cuando dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor obra a través de su espíritu y la mujer fue liberada, no solamente de la situación que tenga que vivir tormentosa tal vez, o que tal vez en muchos hermanos pueda dejar alguna experiencia de dolor para que sus almas sean templadas por el Espíritu Santo, sino de la eternidad, porque estas cosas ya se terminan y cuando queremos acordar el tiempo se fue y el tiempo no es nada, pero sí viene la eternidad, que esa nunca deja de ser. Y hay dos lugares nada más porque la Biblia nunca dio término medio, el cielo o el infierno. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como dice la palabra de Dios. Hermanos, amigos, vamos a dejar por aquí, ya estamos en la última parte del capítulo 16 del Apocalipsis, para seguir después meditando sobre algunas cosas más, algunos aspectos más de esta gran tribulación, de la cual han de suceder muy presto, muy pronto, y de igual debemos estar preparados para la venida de Cristo. Porque aquí, hoy el día de salud, hoy el día de salvación, para ser arrebatado a tiempo. Que el Señor te bendiga y en la próxima audición nos encontraremos en el próximo.